El aire en la hacienda El Lamento siempre ha cargado un peso, una humedad que no solo venía de la niebla que se aferraba a los cafetales, sino de algo más antiguo y denso. Las columnas coloniales, antaño orgullosas, ahora se desmoronaban con la misma lentitud que los secretos familiares que guardaban. Cada tabla del suelo crujía, no solo bajo el peso de los pasos, sino bajo la presión de un tiempo detenido, una quietud casi palpable que olía a café fermentado, tierra mojada y moho. Era un aliento propio, el de la casa, un murmullo perpetuo que se adhería a la piel y susurraba historias que nadie quería escuchar en voz alta. Los Ortega, los últimos de una estirpe que alguna vez dominó estas laderas, se movían entre sus muros con una resignación que parecía heredada. No eran dueños de la casa, sino sus guardianes, sus prisioneros. La rutina diaria se tejía con hilos invisibles de un destino ineludible, un baile silencioso de tareas repetitivas. El aroma del primer café de la mañana, el tintineo de las campanas oxidadas que llamaban a la misa dominical, el eco de voces que no estaban, pero cuya presencia se sentía en cada rincón oscuro. Era la memoria de su sangre, un latido ajeno que resonaba en sus propias venas, forzándolos a una danza ancestral que no comprendían del todo. Había una herencia incomprensible que pesaba sobre ellos, una narrativa no escrita que se transmitía en los silencios, en las miradas esquivas. No era la riqueza de los cafetales, ni el prestigio de su nombre, sino una sombra fría, una expectativa de lo incierto que se cernía sobre cada generación. Los mayores hablaban de el pacto, un susurro lejano de promesas rotas y de una tierra que cobraba su deuda, pero nunca con suficiente claridad para disipar la niebla. Era un conocimiento que existía sin ser conocido, una verdad que flotaba en el ambiente como el vaho de la tierra después de una lluvia, imposible de asir, pero omnipresente. En la biblioteca principal, donde los libros acumulaban polvo sobre estanterías de caoba, un viejo reloj de pie, de péndulo, se negaba a seguir el tiempo. Sus manecillas de bronce, oxidadas, se detenían con capricho en la misma hora, las 3:33 de la madrugada. No importaba cuántas veces lo dieran cuerda. Era un patrón roto en el corazón de la casa, un desfase en la sinfonía de la vida doméstica. Los Ortega lo habían aceptado como una excentricidad más de El Lamento, un quirk inofensivo, pero su tic-tac ausente, el silencio que dejaba, era un eco hueco que resonaba con el mismo ritmo que los latidos perdidos de la propia hacienda. Un recordatorio sutil de que algo esencial se había fracturado, mucho antes de que nacieran. La sombra de aquel día sin sol de 1810, un evento que la historia oficial apenas rozaba, pero que en la memoria oral de la región era una cicatriz profunda. Se proyectaba sobre la vida de los Ortega como una advertencia perpetua. Era el telón de fondo de su existencia, un recordatorio de que la prosperidad de su estirpe se había edificado sobre cimientos oscuros, sobre la profanación de una tierra que había presenciado la matanza del río Amargo. Se decía que el sol mismo se había negado a presenciar tal atrocidad, tiñendo el cielo de un crepúsculo eterno que marcó el inicio de la deuda. La tierra, según los viejos, no olvida, y la hacienda El Lamento era la manifestación física de esa memoria implacable. La incomodidad no llegaba de golpe, sino que se filtraba, capa a capa, como la humedad a través de las paredes de adobe. Era una sensación de estar siempre bajo vigilancia, un frío que no venía del clima andino, sino de la propia arquitectura, del aire que se sentía demasiado quieto, demasiado denso. Los susurros del viento entre los cafetales parecían llevar nombres, o promesas rotas, que se disolvían en el momento en que uno intentaba escucharlas. La calma que envolvía la casa era de un tipo peculiar, una calma que precede a la tormenta, un aliento contenido que dilataba los segundos hasta convertirlos en una eternidad cargada de presagios. Nadie podía señalar una causa, solo una creciente certeza de que el equilibrio era precario. En la sala de estar, sobre la chimenea que rara vez se encendía, colgaba un retrato familiar de gran tamaño. No era una pieza notable, solo un óleo descolorido
que representaba a los ancestros Ortega con una solemnidad casi artificial. Sin embargo, en los últimos meses, los ojos de una de las figuras, una mujer de expresión severa, parecían seguir a quienquiera que cruzara la habitación. No era un truco de la luz, sino una sensación perturbadora, como si la tela misma hubiera cobrado vida, o como si la mirada condenatoria de sus antepasados se hubiera hecho más palpable. Este cuadro, que siempre había sido parte del mobiliario, ahora parecía una ventana, o quizás una barrera, entre el presente y un pasado que empezaba a exigir su precio. En las noches, el silencio de lamento no era el reposo de la naturaleza, sino una entidad por sí misma. Un silencio que no admitía grillos, ni el canto lejano de las ranas, ni siquiera el ulular de un búho. Era un silencio denso, envolvente, que parecía succionar el sonido, dejando un vacío donde solo se escuchaba el latido apresurado del propio corazón. A veces, ese vacío se llenaba con la leve resonancia de un paso que no era el de nadie presente, o el casi inaudible roce de una seda en una escalera vacía. Este bucle de silencio y susurros fantasma era el verdadero ritmo nocturno de la hacienda, una partitura de ausencia que se repetía cada noche, una y otra vez, hasta la primera luz del amanecer. ¿Qué secreto se tejía en la urdimbre de su sangre? ¿Qué pacto olvidado con la tierra exigía este peaje silencioso? Era una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta, pero cuya respuesta latía bajo la piel de cada Ortega. La curiosidad, sin embargo, era una bestia de doble filo. Cada atisbo de la verdad parecía venir con una advertencia implícita, un escalofrío que no provenía de la temperatura del ambiente. Algo les decía que desenterrar ese pasado no traería liberación, sino una confrontación más directa con aquello que los acechaba. La ignorancia, por terrible que fuera, ofrecía un tipo de paz precaria, pero la maldición, como una vid subterránea, comenzaba a asfixiar la raíz de esa falsa calma. En el ala oeste, donde las bodegas de fermentación se mantenían en pie como esqueletos de un pasado próspero, el olor del café rancio se mezclaba con el de la tierra húmeda y la descomposición de la madera. El moho dibujaba mapas oscuros en las paredes de piedra, y una corriente de aire helado, incluso en los días más cálidos, parecía emanar de la oscuridad más profunda. Era una experiencia sensorial completa. El olor del aislamiento, el crujir casi imperceptible de las tablas cuando no había nadie, la penumbra flotando como un velo en cada esquina. El lamento de la hacienda no era una metáfora, sino una realidad palpable que invadía cada sentido, una advertencia olfativa, táctil y visual de que el hogar se convertía lentamente en una tumba. No eran solo los custodios de una propiedad, sino de un legado, una serie de ecos generacionales. La responsabilidad no era sobre la cosecha o la administración de la finca, sino sobre el propio destino de su linaje. Llevaban en sus nombres no solo un apellido, sino una deuda. La historia de los Ortega no estaba escrita en libros, sino en las grietas de la casa, en el marchitar de las hojas de café, en el mismo aire del lamento. Era una herencia que se transmitía con la sangre, más allá de la lógica, una carga silenciosa que no podían compartir con el mundo exterior, una prisión invisible que solo ellos comprendían, o más bien, sentían. Los pequeños incidentes, las anomalías, eran tan sutiles que podían ser atribuidos al paso del tiempo, a la vejez de la casa, a la imaginación, una puerta que se cerraba sola, el eco de un piano que nadie tocaba, una ráfaga de viento helado en una habitación cerrada. Eran destellos fugaces, un juego de sombras y sonidos que mantenían a raya la certeza. Esa ambigüedad era quizás lo más insidioso. Les negaba la validación de un horror concreto, atrapándolos en un limbo de duda y creciente ansiedad. No había gritos, no había apariciones claras, solo la sensación de que la realidad se desdibujaba en los bordes, como una fotografía antigua expuesta al sol. Las lámparas de aceite,
Las pocas que aún utilizaban en las noches de tormenta comenzaron a parpadear sin causa aparente. Sus llamas diminutas bailando como velas en un funeral. Era un patrón impredecible. A veces se apagaban por completo, dejando la habitación en una oscuridad tan densa que el aire se sentía pesado, y otras simplemente titilaban, como si algo invisible pasara por delante. Se les decía que era el viento o la mala calidad del combustible, pero la verdad era que ese parpadeo era un presagio, una interrupción en el flujo vital, un recordatorio de que la luz en el lamento no era un derecho, sino una tregua y que podía ser revocada en cualquier momento, sumiéndolos en una oscuridad que no era solo física. La casa, con sus grietas y su moho, era un espejo de lo que ocurría dentro de la propia familia. Las risas se habían vuelto más tenues, las conversaciones más superficiales. El cansancio no era solo físico, sino del alma. Había una sombra que crecía con cada año que pasaba, una fuerza silenciosa que consumía la alegría, que marchitaba la esperanza. Era el precio oscuro del pacto, la factura que se presentaba con cada amanecer en el lamento, amenazando con devorar no solo los bienes materiales, sino la esencia misma de lo que significaba ser un Ortega. La decadencia no era solo estructural, sino espiritual, una lenta erosión que presagiaba un colapso total, sin sonido, sin estridencia, solo un desvanecimiento en la oscuridad. Y así, la vida continuaba, o más bien, se arrastraba en la hacienda el lamento. Los días se sucedían con una monotonía predecible, pero bajo esa superficie de aparente normalidad, el aire vibraba con una expectación terrible. El silencio, en lugar de ser un bálsamo, era un conductor, amplificando cada susurro del pasado, cada crujido de la madera, cada latido de un corazón que ya no estaba. La grieta, apenas perceptible en la superficie, comenzaba a ensancharse, preparando el escenario para una ruptura inminente. Un momento en que el velo entre el mundo conocido y lo incomprensible finalmente se desgarraría, revelando el horror que se había mantenido cautivo por siglos, esperando el momento exacto para reclamar su deuda final. La realidad, como una tela desgastada por el tiempo, comenzó a ceder en los rincones más silenciosos del lamento. Los primeros indicios llegaron con el pulso detenido de los relojes. Aquellos mecanismos antiguos, de péndulo y engranajes de bronce, que antaño marcaban la inexorable cadencia del día y la noche, se quedaron mudos uno a uno. Sus manecillas, antes incansables, se congelaron en horas arbitrarias. Una danza macabra de tiempos fragmentados que nadie parecía capaz de reparar. Un presagio sutil que se posaba sobre la casa. La quietud que siguió a la muerte de los relojes no era la paz, sino el silencio denso de un espacio que contenía demasiadas verdades inarticuladas. Una incomodidad progresiva se arraigó en el pecho de los Ortega. No era solo la falta de sonido, sino la sensación de que el tiempo mismo, anclado a las profundidades de la hacienda, se negaba a avanzar. O peor, se retorcía sobre sí mismo, atrapando sus vidas en un bucle imperceptible. La vida doméstica, que antes tenía un ritmo propio, se sentía ahora como un ensayo teatral sin compás. Después vino la luz. No la oscuridad total, sino una vacilación espectral. En la vieja biblioteca, donde los volúmenes centenarios parecían observar desde sus estantes, las lámparas de pie comenzaron a parpadear sin razón, como si una respiración invisible jugara con los filamentos. Un frío anómalo se instalaba en esa habitación particular al anochecer. Un frío que no pertenecía a la temperatura exterior, sino a una presencia que succionaba el calor, dejando el aire denso y pesado, con una sensorialidad que raspaba la piel. La penumbra, entonces, dejó de ser solo la ausencia de claridad para transformarse en una entidad. Las sombras que se estiraban desde los muebles coloniales parecían extender dedos, insinuando formas que se desvanecían al mirarlas directamente. Caminar por los pasillos se convirtió en una constante evasión de esos puntos muertos, lugares donde la sombra parecía más profunda, más consciente,
una sombra de riesgo que prometía más que simple oscuridad. Las habitaciones más antiguas de la casa cobraron una vida propia, una vida que nadie quería tocar. Luego llegaron los sueños. Al principio fueron fragmentos inconexos, ecos de viejos lamentos y de tierra húmeda. Pero pronto, una curiosidad amenazante se instaló con su repetición. Todos, desde la matriarca con sus noches inquietas hasta los más jóvenes con sus despertares sobresaltados, comenzaron a narrar visiones de un cielo oscurecido, no por nubes, sino por una ausencia total de sol, y el sonido lejano de agua corriendo, teñida de un rojo inexplicable. Estas imágenes se adherían a la mente como una segunda piel. La ambigüedad inquietante de estas visiones colectivas carcomía la racionalidad. Eran meros ecos de un cansancio compartido, o la memoria de la tierra comenzaba a hablar a través del inconsciente de sus guardianes, susurrándoles verdades enterradas. Los Ortega se miraban unos a otros con el mismo pánico no dicho, la misma pregunta sin formular en sus ojos, la certeza creciente de que aquello no era una casualidad, sino un eco que resonaba en la médula de su linaje, una herencia que se manifestaba en el subconsciente. La casa misma parecía la depositaria de estos recuerdos. Un viejo baúl en el desván, olvidado durante décadas, se abrió solo una tarde de tormenta, revelando no tesoros, sino los amarillentos diarios de una bisabuela. La letra minúscula, casi ilegible, contenía referencias veladas a una deuda con la tierra y a un día sin luz que no aparecía en ningún calendario. Era una exclusividad familiar, un secreto encerrado en la madera carcomida, ahora violentamente expuesto. A medida que las páginas de esos diarios revelaban los terrores velados, el relato de la matanza del Río Amargo de 1810 dejó de ser un simple dato histórico. Las palabras de la bisabuela sobre la sangre en la tierra que no fue lavada y los gritos que el sol no quiso oír no eran ya metáforas, sino un callback envenenado, resonando con el color de los sueños de la familia y el escalofrío que se filtraba en las paredes del lamento. El pasado no era un recuerdo, sino una herida abierta. El peso de esa herencia se hizo casi tangible. Los Ortega se encontraron atrapados en un presagio reversible. La maldición que los perseguía parecía ineludible, una cadena forjada hace siglos. Sin embargo, en las mismas páginas del diario, la bisabuela sugería, con una fe tenue, que quizás una verdad ancestral, profundamente enterrada, podría ofrecer una salida, o al menos un entendimiento, antes de que el ciclo se cerrara por completo. La esperanza era una vela tenue en una oscuridad inmensa, pero la hacienda, con su lamento silente, se aislaba aún más. Los pocos vecinos que antaño visitaban con regularidad, ahora encontraban excusas para no hacerlo. Los comentarios sobre la mala energía del lamento se multiplicaban en el pueblo, susurros que llegaban como vientos fríos. La distancia social se sumaba al bucle de silencio que ya envolvía a la familia. El mundo exterior se alejaba, dejando a los Ortega solos, prisioneros de su propia historia, con la tierra reclamando una deuda que ellos apenas empezaban a comprender. La quietud que se había cernido sobre el lamento tras las primeras perturbaciones no era paz, sino un engaño, una máscara de normalidad bajo la cual una fisura imperceptible crecía. Los objetos, que antaño permanecían fieles a su lugar, comenzaron a moverse en las sombras, como si una mano invisible, pesada y lenta, los reubicara. Una taza de café aparecía en el escritorio de Mateo. Un libro, siempre en el estante superior, se encontraba abierto en la mesita de noche. Era una incomodidad progresiva, un lento goteo de lo insólito que erosionaba la familiaridad de cada rincón. La matriarca, doña Elena, una mujer cuya piel llevaba el mapa de todas las tristezas familiares, encontró el desasosiego más agudo en la habitación de Miguel, el heredero desaparecido.
Cerrada desde aquel día sin sol de 1971, el espacio de Miguel era ahora un eco, un bucle de silencio. La desesperación la empujó a buscar una pieza que encajara en aquel rompecabezas de pérdidas. Guiada por una intuición sombría, comenzó a revolver los cajones sellados de su antiguo escritorio. Allí, bajo una pila de cartas marchitas y viejas fotografías, encontró una pequeña caja de madera de cedro, cuyo aroma amargo evocaba recuerdos ancestrales. Dentro no había joyas ni papeles importantes, sino una serie de grabaciones en cinta de casete, sin etiquetar, y un cuaderno de cuero ajado. Las cintas eran un misterio en sí mismas, un objeto casi olvidado de una era pasada, y su mera existencia generaba una curiosidad amenazante. ¿Qué voces guardaban? ¿Qué verdades ocultas esperaban ser liberadas? El cuaderno, cuyas páginas amarillentas se desmoronaban al tacto, revelaba una caligrafía inestable, la misma que la familia había comenzado a temer. Era el diario de la abuela Adela, la matriarca cuya muerte inexplicable en 1971 había marcado el punto de no retorno. Adela había escrito obsesivamente sobre sus sueños, sobre los susurros de los cafetales por la noche y sobre una extraña fiebre de la tierra que sentía recorrer sus venas. Hablaba de un río que llora sangre y de la deuda que no muere, una exclusividad familiar que parecía haberla consumido lentamente. Las grabaciones eran aún más inquietantes. Con un viejo reproductor encontrado en el ático, Elena insertó la primera cinta. Lo que escuchó no fue música ni voces inteligibles, sino un murmullo cavernoso, un quejido profundo que parecía venir de las entrañas de la tierra misma, mezclado con el tenue llanto de un niño. La voz de Adela, frágil y entrecortada, narraba eventos que ahora se sentían escalofriantes. Sombras en el pasillo, un frío antinatural que se concentraba en la cuna de Miguel cuando era un bebé, y la sensación de ser observada por ojos que no son de este tiempo. Era una ambigüedad inquietante, pero cada palabra resonaba con la atmósfera actual del lamento. El niño de la casa actual, Marcos, que había permanecido aislado en su propio mundo de silencios, comenzó a reaccionar a la presencia de estas grabaciones. Mientras Elena escuchaba una de las cintas, Marcos se acercó y señaló el reproductor con un dedo tembloroso. «Ella llora», susurró con una voz que no era la suya, una voz que arrastraba el mismo dolor ancestral que Adela había descrito. Luego comenzó a dibujar repetidamente el símbolo de una espiral con una lágrima en el centro, el mismo que había aparecido en los papeles de Mateo Ortega, rompiendo así el patrón de sus dibujos infantiles. Las manifestaciones se volvieron más atrevidas. Una noche, mientras una tormenta eléctrica azotaba la hacienda, la luz parpadeó y se apagó en la sala principal. En la oscuridad momentánea, los Ortega escucharon un crujido seco, como el de huesos, y el aroma a café rancio se volvió abrumador, mezclado con un olor a tierra húmeda y descomposición. Cuando la luz regresó, el gran retrato de familia que presidía la sala, aquel que mostraba a los ancestros más antiguos con sus miradas severas, se encontró inclinado, su cristal estrellado, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. Los ojos pintados, antes vacíos, ahora parecían seguir a cada miembro de la familia, una sombra de riesgo que confirmaba su creciente vulnerabilidad. Elara, la nieta mayor, cuyas noches se habían vuelto insomnes por la lectura del diario de Adela, comenzó a ver lo que Marcos parecía sentir. Figuras esbeltas y demacradas, con ojos hundidos y piel pálida como cera, se manifestaban en el rabillo de su ojo, moviéndose entre los árboles de los cafetales o asomándose por las ventanas. No eran del todo sólidas, pero tampoco eran meras sombras. Eran presencias, ecos de lo que se había perdido, un presagio reversible de que la muerte en el lamento no era un final, sino un nuevo comienzo para la maldición. Una tarde, el silencio fue abruptamente desgarrado. En la cocina,
Una de las sirvientas que había permanecido leal a los Ortega por décadas se desplomó sin aviso. Su cuerpo, al tocar el suelo, parecía encogerse, su piel tornándose pálida, como si la vitalidad se le drenara. Un jadeo se escapó de su boca, y sus ojos, antes llenos de vida, se vaciaron con una rapidez aterradora. Antes de que pudieran reaccionar, un aura de frío helado inundó la habitación, una sensorialidad densa que no venía del aire, sino de la misma tierra. Cuando finalmente pudieron acercarse, el cuerpo de la anciana sirvienta parecía una vaina marchita, desecada, como si algo la hubiera consumido desde dentro, dejando solo un rastro de ceniza en sus labios. Fue un eco oscuro, un callback envenenado a la muerte de la abuela Adela. El horror no era ya una sugestión, sino una realidad palpable, una huella de lo que venía a reclamar la casa. Los gritos se ahogaron en el aire espeso de la hacienda. El lamento se había manifestado. Lo que había sido una insinuación, un fantasma del pasado, ahora caminaba por sus pasillos, respiraba su aire y consumía a quienes lo habitaban. La maldición, atada a la sangre y la tierra, había despertado. El descubrimiento del diario y las grabaciones de Adela, junto con la aterradora conexión de Marcos, habían revelado una verdad insoportable. Si llegaste hasta aquí sin apagar la vela, suscríbete a El Terror Escondido. Lo que viene después no quiere ser visto solo. Después de la terrorífica pérdida, la casa se sumió en un silencio aún más profundo. Un bucle de silencio que se sentía como el aire contenido de un pulmón que espera su último aliento. La energía que había desatado el horror parecía haberse retirado, dejando solo una atmósfera pesada, una quietud sofocante que prometía un regreso inminente. La hacienda había sido tocada de forma innegable, y los Ortega sabían que a partir de ese momento, la verdadera batalla apenas había comenzado. El bajo zumbido que siempre había sido parte del lamento, un arrullo melancólico del viento a través de sus viejas entrañas, había comenzado a mutar. Ya no era el eco de la naturaleza, sino una nota sostenida, un quejido discernible que se filtraba por las rendijas de las ventanas y las fisuras de los muros. Se adhería a la piel como una escarcha invisible, una vibración de pánico silencioso que susurraba que el tiempo de la ambigüedad había llegado a su fin, o quizás que el verdadero terror apenas comenzaba a respirar. La familia, antes fragmentada por la negación, ahora compartía una mirada común, un reconocimiento tácito del abismo que se abría bajo sus pies. No había lugar para la racionalización barata o la coincidencia cómoda. Cada puerta que chirriaba sin viento, cada luz que parpadeaba hasta la oscuridad total, era una advertencia. El hogar, otrora un santuario, se había transformado en la caja de resonancia de su propia condena. El aire se había vuelto denso, cargado con el aroma de la tierra húmeda y algo más, algo pútrido y dulce a la vez, como el aliento de un sótano que ha estado sellado por siglos. Se sentía en la garganta una sequedad persistente que ni el café más fuerte lograba disipar. La piel parecía absorber el frío de la piedra, incluso en los días más soleados, y cada suspiro resonaba con la pesadez de una losa, un peso sobre los hombros que no podía ser sacudido. Las rutinas, los pequeños anclajes que mantenían a los Ortega en la falsa seguridad del presente, se deshilachaban. Un día, las tazas de café amanecieron esparcidas por el suelo de la cocina, intactas pero volcadas, como si una mano invisible hubiera barrido la mesa en un arrebato de furia. Otro, la cama de la abuela Lucía, pulcramente tendida, apareció deshecha, con las sábanas arrastradas hasta el borde, como si alguien se hubiera levantado en medio de la noche con una prisa desesperada, huyendo de una visión. En el ala este, donde la luz de la mañana solía pintar de oro los retratos ancestrales, una figura comenzó a manifestarse en el rabillo del ojo. No era sólida, no era una sombra, sino una distorsión en el aire, una vibración fantasmal que solo se percibía al desviar la mirada.
Se movía con la levedad de un suspiro, siempre al margen de la visión directa, el eco de una presencia que se negaba a ser completamente aprendida, pero que clamaba su espacio. Era el joven Miguel, el heredero desvanecido en aquel día sin sol de 1971, quien regresaba desde el umbral de lo irreal. La pregunta colgaba en el silencio de los pasillos, un escalofrío que no era del viento, sino de la verdad que se negaba a ser pronunciada. Había una urgencia en la aparición de esa distorsión, un mensaje cifrado en la danza de la luz sobre el polvo, que prometía una revelación tan aterradora como inevitable. La tía Elena, la más joven de las hermanas Ortega, recordaba ahora con una claridad perturbadora los extraños juegos de Miguel de niño. Solía hablar con la tierra, con los árboles más antiguos del cafetal, como si fueran confidentes silenciosos de secretos ancestrales. «Habla con ellos», le había dicho una vez, señalando un viejo higuerón. «Ellos recuerdan lo que nosotros olvidamos». «Don't matter later», esa frase, pronunciada por un niño con ojos de luna, ahora era una daga helada en la memoria, abriendo viejas heridas. La incomodidad se había metamorfoseado en una opresión constante, una pesadez que anidaba en el pecho y dificultaba la respiración. Los días se alargaban en una monotonía gris, cada hora una repetición del malestar. Las conversaciones se volvieron escasas, cargadas de un subtexto de terror no pronunciado. Las noches eran un campo de batalla de insomnio, donde cada crujido se magnificaba en el eco de un paso, el de una entidad invisible que acechaba. Y luego venía el bucle de silencio, tras una puerta que se cerraba con una fuerza inaudita, o el tintineo de los cristales de la sala de Miguel, que no estaban rotos. La casa se sumía en una quietud antinatural, más terrorífica que cualquier ruido. Era el silencio de la espera, el aliento contenido de una criatura que acechaba en la penumbra, calculando su siguiente movimiento, el momento exacto para golpear de nuevo. Un reloj de pie en el vestíbulo, que había estado parado desde la muerte de la matriarca en el 71, comenzó a dar las horas al azar. Sus campanadas resonaban, lentas y profundas, pero no marcaban el tiempo presente. A veces las escuchaban a la medianoche, otras en pleno día. Era un presagio que se torcía sobre sí mismo, un recordatorio del tiempo perdido y a la vez de un tiempo que nunca había pasado realmente, atrapado en una eternidad de tormento. Los niños, antes los primeros en señalar las anomalías, ahora habían adoptado un silencio sepulcral, sus ojos grandes y oscuros reflejando un miedo que los adultos no podían o no querían reconocer. Dibujaban figuras sin rostro, sombras alargadas que se aferraban a los muros, y susurros que nadie lograba descifrar, palabras que la inocencia no debería conocer. La inocencia era la primera víctima del lamento, despojada de su pureza. Una noche, el aroma a café recién molido, un perfume reconfortante que siempre había sido el alma de la hacienda, se tornó amargo, apodrido, como si los granos hubieran sido cosechados de una tierra maldita. Se mezclaba con el hedor dulce y metálico que había impregnado la casa desde el día en que la matriarca fue hallada. El recuerdo de su cuerpo, marchito y sin sangre, regresaba con cada bocanada, una herida abierta en el aire. El viejo perro de la familia, Capitán, un mastín leal que nunca antes había vacilado, se negaba a entrar en la biblioteca, la misma estancia donde Miguel había sido visto por última vez. Se quedaba en el umbral, con el lomo erizado y un gruñido bajo en la garganta, sus ojos fijos en la penumbra, viendo lo que ellos no podían o no querían ver. Su lealtad se había roto ante un terror mayor, algo que ni su instinto podía confrontar. En los viejos diarios de la abuela, que la tía Elena había empezado a revisar con una desesperación creciente, aparecían referencias veladas a la hora negra y el pacto de los ancestros. Frases crípticas, antes ignoradas como delirios de vejez,
ahora cobraban un significado escalofriante, conectando las tragedias presentes con un pasado oculto, una deuda que se pagaba a plazos generacionales, con la carne y la sangre de los Ortega. La sensación de ser observados se volvió tan palpable que los Ortega empezaron a mover los retratos familiares, docenas de ojos que les seguían desde las paredes. Pero no importaba dónde los pusieran, los ojos de los ancestros parecían girar, sus sonrisas petrificadas, ahora convertidas en muecas de advertencia. Eran los fantasmas de su propia sangre, testigos mudos de la lenta descomposición, cómplices silenciosos de su destino. Los espejos de la casa, antes fuentes de reflejos fieles, comenzaron a distorsionar las imágenes. Los rostros parecían alargarse, los colores se volvían sombríos, y en el fondo una niebla oscura se arremolinaba, como si el otro lado estuviera forzando su camino a través del cristal, empujando la realidad. Era un velo que se levantaba, revelando una realidad más allá de la percepción común, una fisura en el mundo. Las voces, ante susurros inaudibles, empezaron a manifestarse con una claridad escalofriante. Eran ecos de conversaciones pasadas, fragmentos de risas infantiles que se ahogaban en sollozos. Y lo más aterrador, una voz grave, masculina, que resonaba desde las profundidades de la casa. Era la voz de Miguel, pero no como lo recordaban, sino como un eco deformado de sufrimiento, un clamor de ultratumba. Una tarde, mientras la tía Elena intentaba consolar a uno de los niños que lloraba incontrolablemente, la luz de la vela en la mesa de la sala se estiró de forma antinatural. Una llama lánguida que danzó hacia el retrato de Miguel, detenido en el tiempo de su juventud. No era una corriente de aire, era un propósito. Y en la cera derretida, una figura se formó brevemente. Un rostro sin ojos que parecía gritar en silencio, una advertencia sin sonido. La familia Ortega ya no intentaba huir. Cada intento de escapar de la hacienda era frustrado por un evento inexplicable. Un coche que no encendía, un camino bloqueado por un árbol caído que no estaba antes, una niebla densa que se levantaba de la nada. La casa los había cercado, una jaula invisible que se apretaba con cada día que pasaba, recordándoles que su destino estaba atado a sus cimientos, a la tierra que sus ancestros habían profanado, a la sangre derramada. La presencia de Miguel, o lo que fuera de él, ya no era una distorsión visual. Se había vuelto una fuerza activa. Objetos se movían, puertas se cerraban de golpe con una rabia fría, y en la antigua habitación del joven heredero, las sábanas se levantaban como si un cuerpo invisible se debatiera en la cama, atrapado en un tormento eterno. Era la manifestación de una desesperación ancestral, un clamor por una justicia largamente negada. El agua estancada en la fuente del patio, antes un mero estanque, ahora burbujeaba levemente, como si una respiración subacuática agitara su superficie. El olor a cieno era persistente, una fetidez que no provenía de ninguna parte y sin embargo lo llenaba todo, impregnando la piel. Era un espejo de la podredumbre interna de la familia, una herida supurante que la hacienda reflejaba con aterradora precisión. La matriarca en sus últimos días había comenzado a dibujar. En un viejo cuaderno de bocetos, encontrado bajo el colchón, aparecían una y otra vez el símbolo de una flor de café marchita y a su lado una espiral descendente. Eran los garabatos de la locura o de la verdad que la había consumido. Un mapa cifrado hacia el corazón de la maldición que la familia había heredado, un camino hacia el abismo. Los sueños de los Ortega se entrelazaban, no solo con las pesadillas recurrentes, sino con la conciencia de los otros. Despertaban con la certeza de haber escuchado los gritos de sus hermanos, o el lamento de su padre, o el eco de una tragedia que no era suya, pero que se sentía propia. La maldición no solo afectaba su realidad, se había infiltrado en el santuario de sus mentes, compartiendo el peso del horror. Una noche, un golpe seco resonó desde el ático. El señor Ortega, el patriarca actual, subió solo, armado con una vieja linterna.
El polvo flotaba en el aire espeso, danzando en el haz de luz. La luz del haz reveló un pequeño objeto sobre una caja de madera vieja. La brújula de bolsillo de Miguel, la misma que llevaba el día de su desaparición. Estaba abierta, la aguja girando salvajemente, sin un norte que encontrar, perdida en un laberinto sin salida. La familia intentó la huida una vez más. Las llaves del viejo jeep desaparecieron del gancho donde siempre colgaban. Las buscaron frenéticamente por toda la casa, pero no estaban. Horas después, aparecieron en la almohada de Miguel, en su habitación sellada, al lado de la cama deshecha, como si se burlaran de su fútil intento de escapar, una cruel broma del destino. Las luces de la hacienda, ya de por sí débiles, comenzaron a apagarse una por una, no por fallas eléctricas, sino con una lentitud deliberada, como si una mano invisible las retorciera hasta la oscuridad. La penumbra se apoderaba de la casa, forzando a los Ortega a vivir a la luz de las velas, sus sombras bailando en las paredes, multiplicando las apariciones, difuminando los límites entre lo real y lo que no lo era. Los ecos de las voces infantiles se hicieron más claros, y ya no eran solo lamentos, sino frases completas, aunque susurradas. «No lo dejes entrar», decía una. «Paga la sangre», respondía otra. Eran las voces de los niños Ortega que habían perecido a lo largo de las generaciones, atrapados en el tormento de la maldición, ahora advirtiendo a los vivos de un destino compartido, una condena de sangre. En los retratos antiguos, la tía Elena juró que había visto la pupila de un ojo moverse, el pálido iris seguir su recorrido por la habitación. No era un truco de la luz o la imaginación, era una certeza visceral, el espeluznante reconocimiento de que la maldición tenía ojos en cada rincón, una conciencia omnipresente que registraba cada suspiro, cada intento de resistencia, cada latido del corazón. Los intentos de racionalización se desmoronaron. El doctor local, que había visitado a la familia para examinar su creciente debilidad y agotamiento, se marchó abruptamente, sus ojos dilatados por un miedo que no podía nombrar, su ciencia impotente ante la evidencia de lo inexplicable. Los Ortega estaban solos, enfrentando una fuerza que desafiaba toda lógica y comprensión, más allá de la razón. La hacienda El Lamento ya no era solo una casa, era un mausoleo viviente, una tumba que respiraba con la desesperación de sus habitantes. El tiempo mismo parecía doblarse en sus muros. Los relojes no solo se detenían, a veces corrían hacia atrás. Cada tic-tac una burla, un recordatorio de que el pasado no estaba enterrado, sino que se alzaba para reclamar su deuda final, su precio de sangre. La presencia de Miguel se hizo más definida. No era una figura, era una sensación. El frío repentino en una habitación vacía, el olor a tabaco de su padre y a su perfume favorito que se desvanecía tan rápido como aparecía. Los Ortega sentían su desesperación, una agonía espectral que se superponía a la suya propia, como si la maldición no solo los persiguiera, sino que también habitara dentro de ellos, en cada fibra de su ser. Una de las sirvientas, una mujer de fe inquebrantable, fue encontrada en el patio, balbuceando incoherencias, aferrada a su crucifijo como si fuera el último ancla. Sus ojos estaban vacíos, su mente rota. Había visto algo que su fe no pudo comprender ni su cordura soportar. Era una señal inequívoca. Lo que acechaba no respetaba límites ni creencias, ni la santidad del espíritu. El lamento de la casa ahora era una voz, un cántico gutural que subía desde las profundidades de la tierra, un grito ancestral que recordaba la matanza del río Amargo. Se escuchaba en la soledad de la noche, un coro de almas sin descanso, invocando un recuerdo doloroso, una deuda de sangre que los Ortega habían ignorado por demasiado tiempo, una herida que sangraba en el tiempo. Los sueños de los Ortega comenzaron a revelar imágenes claras: el sol eclipsado, la tierra roja por la sangre, figuras nativas con los ojos llenos de dolor, y un anciano con un bastón de madera tallada,
susurrando palabras que no entendían, pero que sentían en el alma. Era el día sin sol, no como una leyenda, sino como un recuerdo vivo, una advertencia de lo que estaba por venir, la culminación de un ciclo. La maldición ya no era un murmullo distante, sino una presencia física, una sombra que se estiraba con cada atardecer, envolviendo la hacienda en un abrazo frío. El aire vibraba con una electricidad silenciosa, el presagio de una tormenta que no sería de lluvia, sino de un terror puro, ancestral, a punto de romper la poca paz que les quedaba, a punto de consumirlos por completo. Los relojes, que habían estado marcando el tiempo aleatoriamente, ahora se detenían en la misma hora. 3 a.m. Una y otra vez, a esa hora exacta, un frío glacial invadía la casa. Las luces parpadeaban hasta la oscuridad, y el lamento se elevaba a un crescendo insoportable, como si en ese momento el velo entre los mundos se adelgazara hasta casi desaparecer, permitiendo que lo indecible se manifestara. Una noche, el señor Ortega, el más escéptico de todos, se despertó con un peso en su pecho. Abrió los ojos y vio una figura translúcida de pie junto a su cama. No había un rostro, solo una silueta familiar, un eco del hijo perdido. Extendió una mano temblorosa, pero la figura se disolvió como humo, dejando tras de sí un frío cortante y el inconfundible aroma a café amargo. Miguel había vuelto, no como espíritu, sino como un grito silencioso que buscaba ser escuchado. El miedo se había convertido en un residuo constante, un sabor metálico en la boca, una presión detrás de los ojos. Ya no era un sentimiento, era una condición, un estado del ser que definía cada instante en la hacienda el lamento. No podían negarlo, no podían huir. Solo quedaba enfrentar lo que la sangre había traído a su puerta, lo que esperaba en la oscuridad. Y en el centro de todo, el viejo higuerón del cafetal, el árbol al que Miguel solía hablar de niño, comenzó a marchitarse desde las raíces, sus hojas tornándose amarillas y cayendo, incluso en plena temporada de lluvias. Era el eco de la vida consumida, el reflejo de la maldición que se alimentaba no solo de la familia, sino también de la tierra misma, secándola, agotándola, preparándose para el final. El lamento de la hacienda, antes un murmullo fantasma del viento entre las maderas podridas, se había densificado. Ya no era un simple sonido, sino una resonancia que se clavaba en los huesos, una vibración que estremecía los cimientos de la cordura misma. La familia Ortega, cada uno a su manera, había cruzado el umbral de la negación, arrastrados por una verdad que se tejía con hilos invisibles de historia y sangre. El lienzo que se había desvelado, encontrado detrás de un muro falso en la biblioteca, no era solo una representación del eclipse de 1971. Era una cartografía estelar, una guía ancestral que unía los astros a los hitos de la hacienda, marcando puntos de sacrificio y ofrenda. La curiosidad amenazante que había guiado sus pasos hasta entonces se convertía ahora en un miedo helado al comprender la magnitud de la herencia. Las páginas del diario de don Elías, el primer Ortega en asentarse en esas tierras, se habían oxidado hasta el punto de la ilegibilidad. Pero no así los símbolos marginales. Pequeños glifos, casi olvidados por el tiempo, se repetían en cada mención de la matanza del río Amargo de 1810, la infame fecha que los lugareños seguían refiriéndose como el día sin sol. La exclusividad familiar de esos registros, custodiados con un celo incomprensible, revelaba ahora su verdadero propósito. No eran solo un recuento histórico, sino la cruda crónica de un pacto violado, una ofensa a una entidad telúrica que había sido sobornada con promesas rotas y sangre nativa. La tierra misma, bajo sus pies, era el testigo silencioso y el cobrador implacable. La línea divisoria entre lo real y lo espectral se desdibujaba con una ambigüedad inquietante. Los relojes de la casa, detenidos todos a la misma hora en la noche, no solo marcaban el tiempo, sino que lo consumían. El tic-tac fantasma,
Antes un eco lejano resonaba ahora desde paredes vacías, un bucle de silencio que ahogaba cualquier intento de razón. Los retratos familiares, antes mudos testigos, sus ojos parecían seguir el movimiento de quien los miraba, un patrón roto en la quietud de la memoria, sus expresiones endurecidas por un secreto inconfesable. La humedad que resumaba de las columnas coloniales no era solo agua de la roca madre, tenía un tinte rojizo, un olor metálico que sugería una hemorragia perpetua. Fuera de los muros de El Lamento, el mundo exterior comenzó a reaccionar, no con un estallido, sino con una incomodidad progresiva. La radio de la cocina, que antes sintonizaba las noticias locales con un murmullo constante, ahora emitía solo estática, un grito blanco y distorsionado que se mezclaba con el lamento del viento. Los perros del pueblo, que solían ladrar al pasar las horas, guardaron un silencio sepulcral. Sus aullidos nocturnos habían desaparecido por completo, como si una fuerza invisible los hubiera borrado del aire. El cielo sobre la hacienda, un lienzo normalmente cambiante de azules y grises, se había teñido de un verde enfermizo al amanecer y de un púrpura violento al atardecer. Un presagio reversible de tormenta que nunca llegaba, pero cuya amenaza era constante. Sofía, la nieta más pequeña, una niña de no más de 8 años, se había convertido en el conducto más perturbador de la maldición. Sus dibujos, antes llenos de mariposas y flores, se habían transformado en intrincados laberintos de símbolos antiguos, líneas que conectaban figuras humanoides con formas indefinidas que surgían de la tierra. Su voz infantil, clara y melódica, repetía frases en un dialecto olvidado, ecos de lamentos y promesas, un callback envenenado de las voces que se habían perdido en el día sin sol. A menudo se la encontraba sentada en el suelo del estudio de Miguel, donde sus objetos personales permanecían intactos, sus ojos fijos en un punto vacío, como si mantuviera una conversación silenciosa con el aire. Fue a través de Sofía que Miguel, el joven heredero desaparecido en 1971, comenzó a manifestarse de forma más tangible, no como una aparición completa, sino como una sombra en el rabillo del ojo, un susurro que solo Sofía podía traducir. Él había intentado romper el ciclo, en su 21º cumpleaños, la edad de la ofrenda, pero su intento solo había precipitado la ira del pacto, convirtiéndolo en parte de la cadena que intentaba romper. Su desaparición no había sido una huida, sino una absorción, su esencia atrapada en la membrana entre los mundos, un bucle de silencio eterno. Él era la advertencia, el sacrificio imperfecto. Gabriel Ortega, el actual patriarca y tío de Miguel, un hombre cuya fe había sido su ancla, comprendió entonces la desesperada batalla. No podían huir. El terror escondido no era una fuerza externa. Era la sangre que corría por sus venas, la tierra que lo sostenía. Guiado por los perturbadores dibujos de Sofía y las últimas anotaciones de su propia matriarca, que detallaban los síntomas de un vaciamiento vital, Gabriel se convenció de que la única forma de purgar la maldición era ofrecer lo que se había negado, la verdadera ofrenda. La sombra de riesgo que pesaba sobre todos los Ortega se concretó en su mirada. Una noche, cuando el cielo sobre el lamento se tornó de un color que nadie había visto jamás, un azul tan profundo que parecía absorber la luz, Gabriel tomó una decisión. Con el mapa estelar y los glifos ancestrales en su mano temblorosa, se dirigió al viejo altar de piedra oculto bajo los cafetales, el lugar de la matanza, el corazón palpitante del pacto. La sensorialidad densa del lugar lo envolvió. El olor a tierra mojada y a café fermentado se mezclaba con un hedor a metal oxidado y algo putrefacto. El crujido de las hojas secas bajo sus pies se confundía con un arrullo profundo que venía de la tierra misma. Y la penumbra flotaba, pesada y húmeda, impidiendo que la luz de su linterna penetrara más allá de unos pocos pasos. Gabriel, armado con una daga familiar que la matriarca había escondido, intentó deshacer lo que sus ancestros habían hecho. Se dispuso a ofrecer su propia sangre, no como sacrificio de vida,
sino como un acto de restitución simbólica, una promesa rota que debía ser reparada con la verdad. Pero la maldición era más astuta, más antigua, más implacable que cualquier voluntad humana. Cuando la punta de la daga apenas rozó su piel, la tierra bajo él se abrió con un gemido que no era humano. Lo que emergió no era una entidad con forma, sino la manifestación pura del vacío que se había alimentado de su estirpe. Era el lamento condensado, la ausencia de vida misma. La incomodidad progresiva se transformó en terror puro. Gabriel no murió al instante. Fue consumido lentamente como la matriarca, su vitalidad drenada, su cuerpo marchitándose, dejando solo una cáscara hueca, un espejo de la profanación original. El día sin sol había reclamado otra deuda. La verdad, como la raíz de un árbol retorcido, había crecido en silencio bajo el suelo de la hacienda El Lamento, alimentándose de la sangre de los Ortega, mucho antes de que la primera sombra de 1971 cubriera sus muros. Lo que el equipo del terror escondido desenterró no fue un fantasma o una entidad errante, sino la inescapable consecuencia de un pacto antiguo, una deuda ancestral forjada en la matanza del río Amargo de 1810. Ese fatídico día sin sol para los pueblos originarios de la región no era un demonio externo, era la tierra misma, profanada y herida, exigiendo su precio a través del linaje que la había ultrajado. La familia Ortega no era dueña de la tierra, sino sus prisioneros, condenados a ser guardianes de una maldición terrenal que los consumía desde dentro. El secreto, velado por generaciones de negación y silencio, se reveló en los fragmentos de un diario cifrado, el último vestigio de la matriarca que lo había ocultado incluso de sí misma. Este no era un relato de posesión, sino de una extinción lenta, una ósmosis inversa donde la vida se drenaba para saciar una sed primigenia. La angustia que embargaba a la familia no era un delirio colectivo, sino la resonancia de una memoria biológica, la misma que había marchitado el cuerpo de la abuela, desangrándola de su propia vitalidad. El eclipse de 1971 no fue una coincidencia, sino un catalizador, un portal natural que magnificó la fractura ya existente entre el mundo de los vivos y el eco resentido de la tierra. Miguel Ortega no había desaparecido. Había sido la primera ofrenda consciente, arrastrado hacia una dimensión donde su esencia, su vigor, su misma sangre, se convertirían en el abono para un ente que dormitaba bajo los cafetales. Los susurros que la familia creyó oír no eran voces, eran el murmullo de ese ser elemental, la vibración de una conciencia antigua que lenta pero inexorablemente reclamaba lo que se le había prometido. La hacienda El Lamento no era solo un lugar, era un santuario profanado, una arteria por donde la maldición fluía, nutriéndose de cada nacimiento, cada unión, cada suspiro final de un Ortega. Los retratos inmóviles por siglos eran espejos de esta decadencia, sus ojos vacíos reflejando la misma fatiga milenaria que comenzaba a apagar la chispa en los ojos de los últimos descendientes. No había escape posible a esa herencia, pues la sangre, la misma que corría por sus venas, era el ancla que los mantenía sujetos a la promesa rota de sus ancestros. Los Ortega buscaron desesperadamente una salida, intentando rituales olvidados, consultando a sabios que apenas recordaban los antiguos pactis o huyendo a la ilusión de ciudades lejanas. Pero la maldición era un parásito que no se desprendía de la carne, sino que se arraigaba más profundamente con cada intento de exilio. El agua estancada en las fuentes del patio, el musgo que cubría las paredes, el olor a tierra mojada que nunca se disipaba. Todo era un recordatorio constante de la fuerza inmutable a la que estaban atados. La luz que parpadeaba en la casa, los relojes que se detenían en la misma hora muerta, no eran caprichos del azar.
Eran la manifestación de un tiempo distorsionado, un eco del día sin sol que se negaba a terminar, extendiendo su sombra sobre cada momento de sus vidas. Los niños, ajenos a la carga, jugaban con susurros, con presencias invisibles, sus inocentes risas disimulando la agonía de un linaje condenado. Ellos eran la promesa de la continuidad y, por lo tanto, la próxima ofrenda en la rueda de la penitencia. La hacienda El Lamento, que alguna vez había resonado con el bullicio de la prosperidad, ahora solo amplificaba el silencio de la espera, el crujir de la madera vieja replicando el quiebre interno de sus habitantes. No había redención en su futuro, solo la certeza de una consumación final, donde cada uno de ellos sería absorbido por la misma tierra de la que sus ancestros habían arrancado una riqueza manchada. La última vela, la que alumbraba la desesperanza de los Ortega, aún no se apagaba del todo, pero su llama era ya un susurro moribundo, una sombra que danzaba al ritmo de un lamento que nunca fue solo del viento. El día sin sol no terminó, solo aprendió a esperar. Cuando el último eco del sacrificio se desvaneció entre los cafetales, no hubo triunfo. Solo un silencio más profundo, pesado, como si la tierra, saciada por un instante, aguardara pacientemente su siguiente bocado. ¿Había terminado el horror o solo se había pospuesto la cuenta final? El viento, que antaño arrullaba una melancolía que se creía inocente, ahora susurraba nombres. Eran los ecos de los ausentes, de Miguel, de la matriarca, de todos los que la hacienda había reclamado. El lamento no era un nombre poético, sino una promesa ancestral, grabada en la propia roca, la de una deuda que jamás se saldaba, solo se transfería. Comprendieron entonces que la maldición no era una fuerza externa que los perseguía, sino la sangre misma que corría por sus venas, un contrato inconfesable heredado en cada latido. No había exorcismo que disolviera el pacto, solo una verdad cruel, inalienable. La hacienda no los guardaba, los contenía, esperando la última cosecha de su linaje. Los pilares coloniales, ahora más que nunca, exudaban la humedad de los siglos, un sudor salado de lamentos contenidos. El eco de pasos invisibles se hizo parte del aire, una atmósfera tan densa que se podía masticar. El día sin sol no había sido un evento, sino una condición eterna, una penumbra perpetua sobre el estirpe Ortega. La luz, cuando se atrevía a asomarse por los ventanales rotos, nunca era plena, siempre una luz difusa, tamizada por el recuerdo de un eclipse que nunca terminó realmente. Una sombra extendida, paciente, acechando en cada rincón, devorando la esperanza. La sangre habló, y el silencio fue su eco.